Ella creía comprender tu patrón, y esa confianza se convirtió en su punto ciego. En su mente, la distancia nunca era el final de la historia, solo el comienzo de tu regreso. Esperaba vacilación en tu voz, largos párrafos en medio de la noche y una versión de ti que preferiría perder la dignidad antes que perder el acceso a ella. Esa expectativa la hizo relajarse peligrosamente, porque cuando alguien cree tener poder emocional sobre ti, deja de proteger su propio corazón. El silencio que siguió no era para lo que estaba preparada, y eso fue lo que lo cambió todo. Estaba preparada para tu debilidad, pero no para tu ausencia. Lo que la perturbó no fue solo que te fueras, sino que te fueras sin crear una escena dramática a la que pudiera aferrarse, ni una última discusión, ni una explicación desesperada, ni una actuación emocional que ella pudiera revivir y descifrar. No le diste nada para demostrar que ella seguía siendo más importante que tu paz, y ese es el detalle que seguía resonando en su mente. Una mujer puede procesar la ira con más facilidad que la indiferencia, porque la ira todavía se siente como apego disfrazado, pero cuando un hombre se retira a su propia vida con calma y discreción, crea una especie de misterio que crece en la intimidad. Ella no sabía si sentirse insultada, curiosa, herida o asustada, y esa confusión se hacía más pesada con cada día que permanecías ausente. Al principio, probablemente se convenció de que tu silencio era temporal y predecible. Quizás supuso que estabas esperando el momento oportuno, intentando mostrarte fuerte, o esperando que ella se ablandara lo suficiente como para dejarte volver. Esa creencia la reconfortó durante los primeros momentos porque protegía su orgullo de la verdad. Todavía podía imaginarse como el centro de la historia, la mujer que finalmente recibiría la disculpa, la llamada, la confesión nocturna. Sin embargo, a medida que pasaban los días y tu ausencia se mantenía constante, su certeza comenzó a resquebrajarse en aspectos que no podía mostrar a nadie. La confianza se vuelve frágil muy rápidamente cuando la realidad se niega a obedecer las expectativas. Hay algo profundamente inquietante en darse cuenta de que la persona que creías poder controlar se ha alejado de tu alcance. Ella esperaba que la buscaras porque eso habría confirmado que tu mundo emocional aún giraba en torno a ella. En cambio, tu distanciamiento sugería que finalmente habías redirigido esa energía hacia ti mismo, y esa posibilidad puede ser difícil de aceptar para ella. Una vez que percibe que tu vida avanza sin su permiso, su mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Se está recuperando más rápido de lo que pensaba o nunca fui tan inolvidable como imaginaba? Esa incertidumbre se vuelve mucho más dolorosa que cualquier mensaje suplicante. El ego no siempre se quiebra en momentos de gran tensión. A veces se debilita en silencio, sin testigos. Puede que siga sonriendo en público, publicando con normalidad, hablando como si nada hubiera pasado, mientras que en privado comprueba si tu nombre aparece en algún lugar de su vida. Los pequeños detalles de repente se cargan de significado, e incluso el silencio cotidiano empieza a sentirse personal. Cada hora que pasa sin que te comuniques se convierte en una contradicción más a la versión de la historia que ella prefería. Quería sentirse elegida, incluso en la separación, y tu ausencia le negó esa seguridad emocional. Lo que dolía no era solo perder tu atención, sino perder la certeza de que siempre estaría disponible. Cuando un hombre suplica, la mujer suele sentir presión, pero también una seguridad oculta, pues aún comprende su posición. Sabe dónde se encuentra, qué influencia tiene y cómo manejar la distancia emocional entre ambos. Tu silencio eliminó por completo esa estructura. Ahora no podía predecir tu siguiente movimiento, y la imprevisibilidad tiene un poderoso efecto en la atracción, el arrepentimiento y la tensión emocional. La mente humana siempre persigue aquello que no puede categorizar con claridad, especialmente cuando alguna vez creyó tener la respuesta. Por eso tu desaparición perduró con más fuerza que cualquier explicación.
Parte de su reacción puede deberse a que la propia memoria se volvió en su contra. Una vez que ya no estabas presente para tranquilizarla, defenderla, discutir con ella o perseguirla, el ruido emocional se calmó lo suficiente como para que te recordara de otra manera. La mente tiene la extraña costumbre de idealizar lo ausente, sobre todo después de perder el poder de recuperarlo. Puede que empiece a pensar en las cosas que hiciste bien, en los momentos que pasó por alto, en la lealtad que subestimó, en la paciencia que consideró permanente. Las cualidades que antes parecían comunes empiezan a verse raras cuando dejan de estar al alcance. El arrepentimiento suele surgir cuando lo familiar desaparece y el valor se hace evidente demasiado tarde. Tu desaparición también la obligó a enfrentarse a sí misma sin la distracción de tus reacciones. Cuando te mantenías presente, ella podía concentrarse en lo que hacías, lo que decías, cómo respondías y si aún te importaba. Una vez que guardaste silencio, se quedó sola con sus propias decisiones, su propio tono, sus propias suposiciones, y ese espejo puede resultar incómodo. Es más fácil culpar a un hombre que insiste que comprender a uno que simplemente se aleja. Tu silencio puede haber suscitado preguntas que ella no quería hacerse, porque la reflexión honesta amenaza el orgullo más que cualquier conflicto. A veces, la ausencia de tu voz le permite escuchar su propio comportamiento con mayor claridad que antes. También está la conmoción emocional de la paz que la reemplaza. Puede que esperara que tu pérdida dejara una herida visible en tu vida, algo que pudiera percibir desde lejos. En cambio, si tu energía se transformara en calma, concentración, trabajo, rutina, crecimiento o incluso simplemente en un silencioso respeto por ti mismo, esa sola imagen desafiaría sus suposiciones. Muchas personas creen que son inolvidables hasta que conocen a alguien que elige la estabilidad interior en lugar del caos emocional. El mensaje más poderoso rara vez se expresa en voz alta. A menudo se comunica a través de aquello que ya no toleras. Cuando ve que tu paz sobrevivió a su ausencia, empieza a comprender que tu amor era real, pero que tu abandono no era eterno. Lo que intensifica esto es que quizás ni siquiera se admita la verdad a sí misma de inmediato. El orgullo puede disfrazar el dolor de irritación, la curiosidad de indiferencia y la añoranza de fastidio. Puede que se diga a sí misma que eres inmaduro por desaparecer, mientras se pregunta en secreto por qué tu silencio la afecta más que tu atención antes. Puede que critique precisamente aquello que la perturba, porque nombrar su poder se sentiría como una rendición. Sin embargo, la honestidad emocional suele aflorar en momentos de tranquilidad, especialmente por la noche, cuando las distracciones se desvanecen. Cuanto más se da cuenta de que esperaba que la persiguieras y nunca lo hiciste, más siente el peso del cambio. La desaparición tiene un impacto porque interrumpe el ritmo emocional. Estaba preparada para una dinámica familiar en la que ella se retira un poco, tú te acercas, la tensión aumenta y luego recupera la seguridad gracias a tu esfuerzo. Cuando ese patrón se rompe, toda la estructura emocional se derrumba. De repente, ya no participa en un guión que comprende, y la falta de control crea una incomodidad que puede transformarse en fascinación. A menudo, lo que más atormenta a las personas no es lo que terminó mal, sino lo que terminó sin darles el final que esperaban. No le diste el papel que ella creía que desempeñaría en tu dolor. Esa negación de las expectativas puede ser más inolvidable que el romance mismo. En muchos casos, lo primero que extraña no es a ti como persona, sino la seguridad emocional que representabas. Extraña saber que podía llegar a ti, influir en ti y obtener una respuesta de ti cuando quisiera. El acceso es adictivo cuando se ha mantenido durante demasiado tiempo. Una vez que ese acceso desaparece, el corazón empieza a confundir la pérdida de control con la pérdida de conexión, y ambas pueden doler de forma similar. Puede que empiece a preguntarse si estás hablando con alguien más, sanando en silencio o simplemente viéndola con mayor claridad ahora. Cada posibilidad la inquieta, porque cada una sugiere una versión de ti que ya no puede controlar.
Tu retirada también puede revelar cuánto dependía de tu presencia para reafirmar su propia valía. Algunas personas no se dan cuenta de lo apegadas que están a la admiración hasta que deja de llegar. Si estaba acostumbrada a tu atención, tus halagos, tus intentos, tu paciencia o tu disponibilidad emocional, entonces tu desaparición eliminó un espejo en el que inconscientemente confiaba. Ese tipo de silencio puede sentirse personal incluso cuando nunca se pronunció una palabra cruel. Puede que empiece a preguntarse si presionó demasiado, si asumió demasiado o si no vio a tiempo tu límite. Las preguntas se multiplican precisamente porque tu silencio no ofrece una respuesta inmediata. Hay un poder psicológico en ser quien se niega a mostrar dolor ante los demás. Suplicar le habría dado algo visible a lo que responder, tal vez incluso algo que pudiera compadecer, rechazar o considerar temporalmente. Pero desaparecer trasladó la carga emocional a otra parte. Ahora tenía que lidiar con la ambigüedad, y la ambigüedad es uno de los sentimientos más difíciles de sobrellevar porque nunca se asienta en una emoción clara. Va cambiando constantemente entre culpa, curiosidad, atracción, frustración y pérdida. Una despedida verbal cierra puertas, pero una distancia inexplicable las deja suspendidas en la mente. Por eso, tu ausencia puede resonar más que 1000 discursos emotivos. En algún lugar de su interior, puede que se dé cuenta de que malinterpretó tu ternura como debilidad. Esa es una lección dolorosa para cualquiera que confunda la constancia con la desesperación. Esperaba que tu cariño te hiciera arrodillarte ante ella, no alejarte. Cuando la amabilidad finalmente elige la distancia, revela un límite que no creía que existiera. Ese momento puede cambiar la forma en que recuerda toda la relación, porque ahora tiene que reinterpretar todo lo que creía saber. El hombre que esperaba que se arrodillara emocionalmente resultó tener un umbral silencioso y cruzarlo le costó el acceso a él. Con el paso del tiempo, la imaginación suele ser más cruel que la realidad. Sin contacto directo, no puede confirmar lo que sientes, lo que piensas, ni si todavía ocupa un lugar en tu corazón. Así que su mente empieza a llenar los vacíos, y estos rara vez permanecen neutrales. Te imaginas sanando, evolucionando, sonriendo, encontrando nuevas energías o volviéndote más difícil de alcanzar que antes. Incluso si nada de eso es visible, la mera posibilidad es suficiente para perturbar su equilibrio emocional. El misterio siempre tiene un filo más afilado cuando proviene de alguien que antes parecía fácil de predecir. Tu versión desconocida se vuelve más atractiva que la versión disponible que ella solía dar por sentada. Tu desaparición también puede provocar una apreciación tardía, una de las formas más profundas de arrepentimiento. Mientras estabas presente, ella podía permitirse pasar por alto tu estabilidad emocional porque asumía que permanecería. Una vez que te fuiste, tuvo que medir tu valor en ausencia, no en conveniencia. Ahí es donde muchas personas pierden la batalla contra su propio orgullo. Descubren demasiado tarde que el hombre tranquilo que creían que siempre regresaría poseía algo raro, y esa rareza solo se hace visible después de la pérdida. Lo que ella esperaba que fuera reemplazable de repente se siente distinto, y ese reconocimiento no llega fácilmente. Hay otra dimensión en esto de la que muchos nunca hablan abiertamente. Tu silencio protege tu dignidad, y la dignidad es atractiva incluso para la persona que perdió el acceso a ella. Cuando alguien se da cuenta de que ya no puede provocarte a la autotraición, comienza a verte con otros ojos. Ya no eres un hombre que reacciona a sus estados de ánimo, sino un hombre que se encuentra en su propio centro. Esa imagen puede ser inquietante porque revela un crecimiento que ella no esperaba de ti. La versión de ti que desapareció suele ser menos memorable que la versión que ella imagina que surgirá después. No se preparó para la posibilidad de que perderla te refinara en lugar de destruirte. Al final, lo que más la impactó no fue el abandono, sino el derrumbe de una suposición. Ella asumió que tu apego,
Anularía tu orgullo, tus límites, tu autoestima y tu necesidad de paz. Esperaba que la emoción te volviera predecible. Cuando desapareciste, la obligaste a enfrentarse a una verdad que quizás no quería ver. Un hombre puede amar profundamente y aún así alejarse en silencio cuando comprende que quedarse le costaría demasiado. Esa comprensión cambia la atmósfera emocional para siempre. Una vez que ve que estabas dispuesto a desaparecer en lugar de suplicar, nunca podrá volver por completo a la antigua ilusión de control. Y por eso tu silencio la marcó, no porque fuera cruel, ni porque fuera teatral, sino porque revelaba algo definitivo sin necesidad de anunciarlo. Demostraba que tu corazón tenía límites, tu paciencia un límite y tu amor nunca debía tomarse a la ligera para siempre. Ella esperaba ruido, pero tú le diste distancia. Esperaba súplicas, pero tú le diste reflexión. Esperaba que la persiguieras, pero en cambio se quedó sola con el suave sonido de una puerta que se cerraba, y a veces ese suave cierre resuena más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Esperaba el patrón habitual, la respuesta emocional, el mensaje enviado demasiado tarde por la noche, las palabras cargadas de anhelo, el intento de arreglar lo que había roto sin tener que enfrentarse a sus actos. En su mente se suponía que debías volver, porque ese era el papel que te había asignado mucho antes de que llegara el final. Imaginaba que tu silencio duraría solo hasta que la soledad se volviera insoportable, y entonces volverías a buscarla como un hombre que no puede sobrevivir a la distancia. Esa expectativa le daba una confianza silenciosa, de esas que hacen que uno se descuide con el corazón de otra persona. Pero cuando los días seguían pasando y tu nombre seguía ausente, la confianza se convirtió en inquietud. Se dio cuenta de que se había preparado para tu debilidad, pero no para tu retraimiento. Al principio, probablemente confundió tu desaparición con una estrategia en lugar de una decisión definitiva. Quizás creyó que intentabas demostrar algo, crear suspenso o castigarla con distanciamiento antes de ceder finalmente a la emoción. Esa suposición protegió su orgullo, porque le permitió creer que aún te entendía. Sin embargo, el silencio se vuelve más pesado cuando trasciende la mera actuación y comienza a sentirse real. Una vez que notó que tu ausencia era constante en lugar de dramática, sus emociones comenzaron a cambiar de maneras que no podía controlar fácilmente. Primero surgió la curiosidad, luego la irritación, después la duda y finalmente una especie de dolor que no podía explicar cómodamente. Nada perturba más a una persona que darse cuenta de que ya no sabe cuánto poder tiene realmente. Hay un extraño dolor en no poder provocar la respuesta que esperabas. Quizás revivió viejos momentos en su mente, buscando pistas que le dijeran si realmente habías terminado o si simplemente estabas ocultando mejor tus sentimientos que antes. Cuando una mujer cree que un hombre sigue emocionalmente disponible, incluso en el dolor, siente una oculta sensación de seguridad. Tu desaparición eliminó esa seguridad sin previo aviso. De repente, ya no podía contar con tu presencia como algo fijo en su vida. Ese cambio no es solo una decepción romántica, es una desorientación emocional. El vacío que dejaste se volvió más poderoso que cualquier palabra. Quizás se convenció de que estabas sufriendo mucho, que esperabas la excusa perfecta para volver, que tu orgullo era pasajero, pero tu apego permanente. Esas historias reconfortan porque protegen el ego de la cruda realidad. La cruda realidad es que a veces un hombre llega a un límite en silencio y decide no hacer declaraciones al respecto. No amenaza, no anuncia, ni deja rastros emocionales para mantener vivo el vínculo. Simplemente se aleja y lo dice en serio. Ese tipo de final es difícil de asimilar porque no hay un caos emocional en el que centrarse. Lo único que queda es la inquietante realidad de que elegiste la paz en lugar de la búsqueda. Lo que la afectó profundamente no fue solo el silencio en sí, sino lo que ese silencio sugería sobre tu crecimiento.
Suplicar habría tenido sentido para ella porque habría encajado con el mapa emocional que había trazado de ti. Tu desaparición sugería algo completamente distinto. Sugería que habías llegado a un punto en el que preservar tu autoestima importaba más que mantener su atención. Esa posibilidad obliga a una mujer a reconsiderar cómo entendía la relación. Quizás había confundido paciencia con dependencia, afecto con debilidad o apertura emocional con tolerancia infinita. Una vez que ese pensamiento entra en su mente, el pasado empieza a verse diferente de como lo había interpretado originalmente. El ego sufre silenciosamente cuando ya no recibe confirmación. Puede que no lo admita en voz alta, pero parte de lo que duele es perder la capacidad de medir su importancia a través de tus reacciones. Cuando solías responder, insistir, explicar o corresponder, ella podía sentir tu afecto como prueba de su lugar en tu vida. Una vez que eso cesó, se quedó sin un espejo familiar. Los seres humanos a menudo no se dan cuenta de cuánto dependen de la atención de alguien hasta que desaparece. En tu ausencia, tuvo que enfrentarse a sí misma en lugar de a tu consuelo. Ese tipo de silencio es incómodo porque hace que uno escuche sus propios pensamientos con mayor claridad que antes. Tu desaparición probablemente generó una reflexión tardía que ella nunca deseó tener. Mientras estabas presente, tu valor pudo haber parecido ordinario simplemente porque era accesible. La disponibilidad tiende a hacer que las cualidades excepcionales parezcan comunes. Pero una vez que dejaste de prestarle atención, puede que haya empezado a recordar las pequeñas cosas que pasó por alto, la constancia que no valoró, la amabilidad que asumió que siempre estaría a su alcance. La distancia suele agudizar la apreciación, y la apreciación tardía a menudo se convierte en arrepentimiento. Ella no esperaba que tu ausencia hiciera más visible tu valía. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucede cuando algo bueno ya no es fácil de alcanzar. También está la incomodidad de no saber cómo te sientes realmente. Si hubieras suplicado, ella habría tenido certeza. Si hubieras discutido, ella habría tenido pruebas emocionales. Si la hubieras acusado, ella habría tenido algo concreto contra lo que defenderse. Pero tu desaparición no le dio nada de eso. Ahora se queda preguntándose si estás herido, curado, enojado, libre, desapegado, o simplemente has terminado con esa versión de ti mismo que seguía regresando. La mente no descansa bien en la incertidumbre, llena el silencio de teorías, y la mayoría de esas teorías se vuelven más pesadas por la noche, cuando las distracciones se desvanecen. Una de las cosas más difíciles de afrontar para ella es la idea de que tu mundo no se detuvo. Quizás asumió que, sin ella, tu energía se quedaría estancada en la añoranza o la confusión, pero la mera posibilidad de que hayas redirigido esa energía hacia tu propia vida cambia por completo el equilibrio emocional. Si te volviste más tranquilo, más concentrado, más reservado, más disciplinado o simplemente menos reactivo, entonces tu silencio transmite un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Significa que perderla no te destrozó como ella esperaba. Esa comprensión puede herir el orgullo profundamente. A menudo a la gente le preocupa más tu paz que tu tristeza, porque la paz sugiere que ya no controlan tu estado interior. También puedes sentir el dolor de una emoción inconclusa. Muchos finales son más fáciles de procesar cuando hay caos visible, porque el caos le da al corazón un espectáculo al que aferrarse. Tu desaparición no ofreció tal espectáculo. No hubo un gran colapso, ninguna súplica emotiva, ninguna lucha dramática para revivir en la memoria. En cambio, solo hubo la lenta comprensión de que realmente te saliste del patrón. Eso hace que el final se sienta incompleto, y las emociones inconclusas tienden a perdurar más que las intensas. Lo que el corazón no puede definir claramente, lo revisita una y otra vez. Por eso, tu silencio puede seguir rondando en su mente mucho después de que finja que ya no importa. A veces, lo que más duele no es la pérdida del amor, sino la pérdida del control sobre cómo se suponía que iba a ser la historia. Probablemente esperaba ser ella,
quien decidiera cuánto acceso tendrías, cuánto duraría la distancia y cuándo se reavivaría la conexión emocional. Tu desaparición le arrebató ese control sin pedir permiso. De repente, ya no gestionaba tu cercanía, reaccionaba a tu ausencia. Ese cambio puede crear una profunda tensión interna porque la obliga a ocupar la posición que nunca esperó. Ahora es ella quien se pregunta, espera y busca mentalmente lo que antes la buscaba a ella. Puede que empiece a notar tu ausencia en momentos cotidianos en lugar de en los dramáticos. Una canción, una frase, una hora del atardecer, un lugar familiar o incluso una mañana tranquila pueden hacer que tu ausencia se sienta presente de repente. Así funciona la memoria emocional cuando queda algo sin resolver. No siempre llega en grandes oleadas. A veces se cuela por pequeños resquicios del día. Esos sutiles recordatorios suelen ser más difíciles de ignorar porque se sienten personales e íntimos. Puede que se encuentre pensando en ti en momentos que nunca pretendió, y cuanto más se da cuenta de que esperaba que volvieras y nunca lo hiciste, más peso adquieren esos momentos. Otra capa dolorosa es la posibilidad de que haya malinterpretado por completo tu silencio. Puede que haya visto tu paciencia como prueba de que siempre estarías emocionalmente disponible, sin importar cuánto se alejaran las cosas. Puede que haya creído que tu cariño te hacía predecible. Pero cuando un hombre finalmente desaparece sin rogar, revela que su amor tenía profundidad, pero que sus límites seguían siendo reales. Esa contradicción es difícil de aceptar para alguien que asumió que la devoción significaba acceso permanente. De repente, tiene que enfrentarse a la realidad de que tu presencia nunca estuvo garantizada. Lo que ella llamaba estabilidad puede haber sido un regalo que no supo cuidar. Con el paso del tiempo, la imaginación empieza a hacer su trabajo. Ella te imagina conociendo gente nueva, creando nuevos hábitos, sanando en silencio o volviéndote más difícil de contactar que antes. Aunque no tenga pruebas, la sola incertidumbre puede perturbarla. La versión desconocida de ti se vuelve más inquietante que la versión familiar que antes daba por sentada. El misterio tiene poder precisamente porque le da a la mente espacio para exagerar la pérdida. Ya no sabe cómo hablas de ella, si piensas en ella con cariño o si ya forma parte de un capítulo cerrado. Esa falta de acceso puede doler más que el rechazo porque la deja fuera de una realidad a la que ya no puede acceder. Tu desaparición también puede obligarla a confrontar el papel que el orgullo desempeñó en la relación. Cuando alguien espera que lo cortejen, a menudo se vuelve menos cuidadoso con la ternura, porque asume que la conexión sobrevivirá de todos modos. Pero el silencio tiene la capacidad de revelar dónde el orgullo pudo haber ido demasiado lejos. Puede que empiece a preguntarse si presionó demasiado, si dio por sentado demasiado o si no reconoció el momento en que tu corazón comenzó a cerrarse. Esas preguntas no son fáciles de afrontar, especialmente cuando no hay respuesta de tu parte que las alivie. La reflexión se siente más pesada cuando llega sin consuelo, y a veces la ausencia de consuelo es lo que hace que la verdad sea imposible de ignorar.